Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble cepa, saludazo de Cusacón. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos dé sabiduría para responderle a aquellos que nos calumnian de tener discurso de odio. Porque el verdadero cristiano ama hasta a sus enemigos. ¿Cómo es posible entonces que evangelizar pueda ser etiquetado como discurso de odio? Reprendemos esa artimaña del demonio en nombre de Jesús, para que nosotros podamos tener inteligencia y sabiduría para entender las armas del enemigo. En nombre de Jesús, amén. Amigos, en este video quiero hablarles de una de las armas más fuertes y poderosas del demonio, pero aún más desconocidas por el cristiano en general. Y esto lo vimos plasmado en un libro titulado 1984, en donde un escritor bajo el seudónimo de George Orwell expuso esta arma tan poderosa, no solo del demonio, sino de los imperios, de las élites, de los gobiernos, pero aún, lo que es más impresionante, de los imperios religiosos. Y esa arma, amigos, es la manipulación del lenguaje. En este libro, este escritor hacía referencia a cómo una palabra podía ser cambiada de repente. Y el significado de esa palabra podía ser cambiado para otra palabra que significaba algo totalmente opuesto. Lo cual parece como imposible, ¿verdad? Es decir, ¿cómo pueden hacer que azul signifique rojo, por ejemplo? Pero precisamente eso era lo que trataban de hacer en ese imperio, descrito por este escritor. Y básicamente en el libro se nos muestra cómo de repente el blanco se convirtió en negro y la paz era la guerra. Y este dilema es de suma importancia para nosotros como cristianos, porque recordemos que el profeta Isaías nos advirtió de lo que ocurriría en los tiempos finales, en donde a lo bueno lo llamarían malo, y a lo malo lo llamarían bueno. Y aún uno se pregunta, ¿cómo es esto posible? No parece ser como algo que se pudiera conseguir, que por ejemplo algo bueno se ha visto como malo y algo malo se ha visto como bueno. Pero el hecho es que esto es lo que han hecho los estados o gobiernos a través de las eras para establecerse en el poder. Los estados han estado dispuestos a cambiar el lenguaje, con tal de imponer una agenda por medio de la cual las masas desprevenidas tengan que aceptar nuevas leyes o nuevas doctrinas que finalmente van encaminadas a prolongar el imperio. Así que amigos, el partido que gobernaba en el libro 1984 controlaba el poder y se llamaba Gran Hermano. Y era algo así como un gobierno que podía verlo todo, que estaba en todas partes. Y por eso las personas tenían en sus casas unas grandes pantallas que podían ver todo y escucharlo todo. De esta forma, el Estado se procuraba, a través del lenguaje y de la manipulación lingüística, obtener el control absoluto y total de sus ciudadanos. Porque obtenerlo de manera violenta era físicamente inviable. Por supuesto, cuando te das cuenta que hay multitudes de millones de personas versus un puñado de gobernantes, ¿cierto? Por supuesto entonces que se requiere que las personas de alguna manera acepten pacíficamente lo que los estados les dicen. De esta forma entonces en ese libro se nos mostraba cómo el estado controlador insertaba en la mente de sus habitantes conceptos que eran moralmente erróneos, pero que el Estado consideraba necesarios para la longevidad de su gobierno. Y es así, amigos, como uno de los ejemplos que hemos visto de manipulación lingüística está muy claro, en donde la palabra homosexualidad fue cambiada por la palabra gay o unión de parejas del mismo género, o la palabra aborto fue cambiada por la frase interrupción del embarazo. También vemos cómo la palabra asesinato fue cambiada por la palabra eutanasia. Y así de repente, a través de la manipulación del lenguaje, los pueblos han aceptado que sus gobiernos cometan todo tipo de crímenes que de otra manera, usando el correcto uso o las palabras correctas del lenguaje, la población hubiera visto estos actos como claramente inmorales. Pero a través de la manipulación del lenguaje, de repente lo que es inmoral deja de serlo para convertirse en la ley del Estado. Esto es lo que llamamos también como eufemismo, que es usar una expresión como más diplomática para describir algo que de otra manera, bajo el uso correcto del lenguaje, sería repudiable moralmente o de alguna manera hasta ofensivo para la mayoría de las personas. El escritor del libro 1984 nos muestra una de las armas más poderosas del demonio, y es precisamente la manipulación del lenguaje, y que, como ya les dije al principio, infortunadamente muchos cristianos están totalmente desentendidos de una de las acechanzas más poderosas del demonio. Por esto muchos cristianos caen en tremendos errores al justificar pecados que de otra manera, bajo la lupa del correcto lenguaje, serían totalmente repudiables. Entonces, amigos, esta acechanza del demonio tan antigua, pero desconocida, es uno de los poderes o armas más poderosas que él tiene para tergiversar toda la verdad y confundir a las personas bajo el uso de un lenguaje extraño y que de alguna manera lleva a las personas a violar la ley. Y esto cobra mayor importancia cuando leemos en Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio ya era la palabra, y aquel que es la palabra era con el Dios, y la palabra era Dios. Así que amigos, cuando tú empiezas a entender qué batalla es la que ocurre hoy en el mundo,
Y básicamente, tú puedes decir, sí, hay una batalla por la palabra, pero cuando te das cuenta que aún se busca manipular el lenguaje y tergiversar la palabra, alcanzas a dimensionar hasta dónde llega esta batalla. Porque amigos, la gravedad del asunto es que si Dios es la palabra y la palabra es Dios, cuando vemos este intento por manipular el lenguaje, lo que en realidad se busca es tergiversar la palabra de Dios y aún acabar con la iglesia de Cristo, porque por supuesto con Dios no pueden acabar, pero si la iglesia de Cristo tiene una palabra tergiversada, por supuesto que entonces puede estar más propensa a aceptar actos que de otra manera, vistos bajo el correcto uso del lenguaje, serían declarados como totalmente inmorales, pero la iglesia de Cristo los vería como morales. Entonces, haciendo esto, lo único que se busca es hacer pecar a la iglesia de Cristo, erradicando definitivamente de la faz del mundo la palabra de Dios a través de esta horripilante herramienta poderosísima del demonio que se llama manipulación del lenguaje. Un ejemplo de manipulación del lenguaje lo vimos clarísimo cuando la serpiente le dice a Eva una tremenda mentira, pero como manipulada totalmente, cuando le dijo que Dios había prohibido comer de todos los frutos del bosque. Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Ahí está, es decir, el demonio empezó manipulando la palabra de Dios y el lenguaje, porque Dios nunca había dicho que no se podía comer de ningún árbol del huerto, pero aún la pregunta del demonio traía implícita una manipulación, un engaño. Entonces el escritor del libro 1984 nos mostró en su libro este partido llamado Gran Hermano, que trata de querer escuchar todas las conversaciones de cada uno de los seres humanos que habitaban en su estado. Y a través de la manipulación del lenguaje, este partido podía decretar nuevos delitos que antes no existían. Y entonces, todos aquellos que no estuvieran de acuerdo con este régimen del Gran Hermano, de repente se hacían enemigos del Estado. Y aunque en el libro 1984 el escritor solo hace referencia al comunismo como esta doctrina capaz de engendrar a este tremendo monstruo llamado Gran Hermano, la realidad es que es la religión la que es capaz de engendrar a un Estado que persigue a las personas solo por la palabra, porque cuando nos adentramos a mirar las manipulaciones del lenguaje, es indudable que la reina de la manipulación es la Iglesia Católica. Un ejemplo, amigos, clarísimo, es por ejemplo la palabra infierno, que para la mayoría de las personas, el infierno es un sitio de reclusión de almas que son torturadas con el tridente del demonio y que esperan, bajo las torturas horribles de los ángeles caídos, que Dios algún día en la eternidad se arrepienta de tan horrible condena. Sin embargo, una lectura cuidadosa, un estudio de la Biblia nos muestra que el infierno no es eso, sino que es la tumba, el foso o el pozo donde se entierran los muertos, y aún hasta la Biblia nos muestra que es la misma muerte. Jamás la Biblia entonces habla de el infierno como un sitio donde Lucifer tiene poder para torturar libremente a sus prisioneros por el resto de la eternidad. Sin embargo, ve y pregúntale al cristiano desprevenido qué es el infierno, y él te va a decir una cantidad de ideas preconcebidas de un sitio de reclusión donde las personas serán torturadas eternamente. Ahí, amigos, vemos cómo el cristiano desprevenido ha sido insertado con una manipulación del lenguaje clarísima, en que el infierno dejó de ser tumba para convertirse en un sitio especial que no se sabe dónde está ni dónde queda, en donde las personas van a ser torturadas para siempre. Otro ejemplo clásico de la iglesia manipulando el lenguaje es el cambio de la palabra madero en las Biblias por cruz. Como sabemos, el símbolo de la cruz es en sí el símbolo del Imperio Romano. Sin embargo, para poder usurpar la religión cristiana, el Imperio Romano se fue hasta el punto de declarar que madero no es madero sino cruz, y que entonces Jesús no murió en un madero sino en una cruz. Y bueno, ya estuvo. Ve y dile a un cristiano que Jesús no murió en una cruz, sino que murió en un madero, y de plano te van a decir que eres parte de alguna secta extraña. Algunos hasta dirán que estás loco, pero ese es el poder de cambiar el lenguaje. De repente, para la mayoría de los cristianos, un madero ya no es un madero, no, ahora son dos maderos, porque por supuesto una cruz está hecha de dos maderos, pero ve y muéstrale a un cristiano que en la Biblia dice textualmente que Jesús murió en un madero, y te dirá que no, que Jesús murió en una cruz, que a la postre está hecha de dos maderos, y al fin, cuando el cristiano va y abre la Biblia, ve la palabra cruz, y no puede entender que originalmente decía un madero, un poste, una estaca, y que ahí fue donde murió Jesús. Ahí vemos otra clara muestra, ejemplo de lo que es manipular el lenguaje. Para los cristianos este dilema de manipulación del lenguaje debe ser objeto de profundo estudio, toda vez que fue a través de la manipulación del lenguaje cómo la Iglesia Católica consiguió que las personas vieran a un verdadero cristiano como uno de los peores delincuentes que podían existir en la faz de la tierra, llamado hereje.
y parece algo como que no pudiera ser posible. Es que, si a ti te dijeran que el gobierno está quemando en el centro de tu ciudad a cristianos vivos, y tú sabes cómo es posible porque los cristianos son buenas personas, que no han hecho nada malo y que además lo que quieren es que las personas guarden el evangelio que aparece en la Biblia, y pues obviamente, si semejante cosa fuera escuchada de que el gobierno está quemando cristianos vivos, obviamente toda la población diría, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y bueno, no hubiera manera de que un gobierno pudiera seguir adelante con semejante práctica. Sin embargo, cuando esa persona sobre la cual piensan dictar sentencia de quemarlo vivo es declarado de repente hereje, y todo el mundo tiene ya la idea preconcebida de que una persona hereje es casi como un hijo del demonio, aun y cuando no hubiera cometido ningún crimen, sino que su único crimen es ser hijo del demonio, pues entonces la mayoría de la población desprevenida van a aceptar que quemen al hijo del demonio. Y ahí es cuando vemos cómo a un verdadero cristiano, nada más por etiquetarlo como hereje, pueden condenarlo a una sentencia horripilante, aun y cuando no haya cometido ningún crimen. Y todo esto se debe precisamente a la manipulación del lenguaje, en donde nada más con que a ti se te etiquete como hereje, entonces ya estuvo. No hace falta ni siquiera que cometas ningún crimen. El solo hecho de que alguien diga que eres hereje es suficiente para que el Estado te condene. Es tremendo. Y amigos, cuando vemos esta unión de iglesia y Estado, este matrimonio inmundo, las personas no se alcanzan a imaginar hasta dónde llega la unión de iglesia y Estado y cuáles son sus consecuencias de semejante matrimonio inmundo. El Estado y la iglesia, de repente, empezarán entonces a manipular el lenguaje, porque de repente termina convertido en ley de Estado. Y ahí es cuando vemos un grave problema, porque entonces el cristiano, el verdadero cristiano, es puesto en una situación en la que o guarda los dogmas católicos, o es etiquetado hereje, y ya estuvo, es de repente uno de los peores criminales que pueda existir en el mundo. Es hijo de Lucifer. Es así como la mayoría de la población encontrará totalmente aceptable que el hijo del demonio sea enviado a el fogón y sea quemado vivo. Entonces, amigos, sabemos ante qué es lo que estamos lidiando cuando la manipulación del lenguaje es una de las armas más poderosas del demonio, por lo cual el uso del lenguaje busca inducir a todos los habitantes a que acepten ideas que, si fueran declaradas de una manera concisa, directa y clara, bajo el correcto uso del lenguaje, las personas las rechazarían por su inmoralidad. Pero que si tú usas un lenguaje modificado, las personas entonces aceptan lo que de otra manera rechazarían. Aún hoy en día vemos a muchos católicos en su ignorancia. Aún decirle a una persona que esté de alguna manera tratando de explicarle que los dogmas católicos no son bíblicos, llamar a esa persona hereje. Y el católico nominal no tiene ni idea que hereje era la misma palabra manipulada que se usaba para tergiversar el carácter de los verdaderos cristianos durante la Edad Media. Por lo cual a ti nunca se te ocurra decirle a alguien hereje, porque básicamente es como si hubieras hecho parte de esos horrendos crímenes que ocurrieron durante la Edad Media. También vemos un ejemplo de cómo cualquier religión que no sea católica o evangélica es declarada como secta, y aun y cuando no es una secta. Y tú ves cómo la manipulación del lenguaje es tan poderosa que hay personas que no pueden escuchar nada distinto a la iglesia católica o evangélica, porque de una vez dicen, eso es una secta. Si tú dices, no, Jesús no murió en una cruz, entonces, es que tú eres de una secta. Y esto, amigos, es de nuevo la manipulación del lenguaje, porque estas personas ni siquiera tienen idea qué es lo que es una secta. Pero aún, amigos, hemos visto cómo los medios de comunicación masivos se han esforzado poderosamente para insertar en la mente de las personas el hecho de que si una religión o iglesia es pequeña, entonces es una secta. Y si es una secta es porque hay algo muy oscuro y endemoniado en esa religión. Tremendo. Entonces, mientras nosotros tengamos en el mundo personas que no entienden esta arma poderosa del demonio y que esto es una manipulación del lenguaje. Por ejemplo, si hay 5 personas reunidas y que esas 5 personas han conformado una nueva religión, no podemos llamar eso secta. Tenemos que decir que es una nueva religión. Pero aún el mundo llama a eso una secta. Y sabemos que esto va a tal punto en el cual los gobiernos van a prohibir que las personas prediquen un evangelio que ya no esté preconcebido, porque entonces sería parte de una secta. Cuando vemos, por ejemplo, las ideas preconcebidas, sabemos que finalmente desembocamos en los dogmas católicos. Así que, amigos, el problema viene siempre cuando el Estado pretende defender a las religiones. Y como sabemos, si hay una religión que está siendo expuesta como una religión en apostasía, pues esa religión va a instigar actos o sucesos para que el Estado trate de defenderla. Y ahí es cuando vemos a la manipulación del lenguaje llegar a un punto en el que va a ponernos en contravía con el Estado. ¿Y cómo tratar de evitar eso? Porque nosotros no queremos tener nada en contra del Estado, sino que solo queremos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero desde que se unan la Iglesia y el Estado siempre va a querer defender los dogmas de la Iglesia. Y es que el carácter de los cristianos va a ser tergiversado de nuevo, así como ocurrió en la Edad Media, y será así, usando la manipulación del lenguaje.
También vemos la horrible manipulación del lenguaje cuando un cristiano que se esfuerza por obedecer toda la ley de Dios, de repente es visto como fanático o radical por las otras personas, y aún van a llegar al punto de llamarnos extremistas, como si fuéramos de la religión islámica del Medio Oriente, en donde estas personas son capaces de llevar su religión hasta el punto de hacerle daño a otra persona. Pero así es como se busca tergiversar el carácter del verdadero cristiano. Y es de esa manera cuando tú le dices a un católico que la idolatría está mal, el católico no duda rápidamente en tildarte de fanático. Por otro lado, si tú a una persona le dices, por ejemplo, que en la Biblia está que no se debe tomar licor, ya verás cómo de rapidez te van tildando de loco fanático. Vemos entonces, amigos, cómo las personas están dispuestas a aceptar algo por parte del Estado que puede ser visto como inmoral, pero si se usa la adecuada manipulación del lenguaje, entonces las personas estarán completamente de acuerdo. De nuevo, volvemos al mismo punto. ¿Cómo es posible que el mundo de nuevo repita lo que ocurrió en la Edad Media, en donde se perseguían a los cristianos y nada más por sus creencias? Pero ya vemos, amigos, que las personas en su mayoría no tienen conciencia de la capacidad del demonio para manipular el lenguaje y para hacer ver a lo bueno como malo y a lo malo como bueno. Y vemos entonces que el mundo no ha cambiado absolutamente en nada y que aún si el mundo es llevado un poquitico de nuevo a las mismas crisis que ocurrían en la Edad Media, veremos, amigos, cómo de nuevo se va a despertar una horrible persecución religiosa. Amigos, otra manipulación del lenguaje que prácticamente ha arrasado con Estados Unidos es la frase discurso de odio. Y de repente, ahora si tú ves a dos hombres besándose y tú dices, un momento, eso es inmoral, entonces tú eres el que tienes discurso de odio, cuando en la realidad, hace 20 años, si se hubieran visto dos hombres besándose, la mayoría de las personas hubieran condenado semejante acto inmoral, pero hoy a través de la manipulación del lenguaje, de la frase discurso de odio, lo que en otra época era inmoral, hoy es aceptado plenamente por la mayoría de la población, pues de otra manera te van a decir que tienes discurso de odio. Y así lo que es usado para desmoralizar una nación, también es usado para proteger a las religiones que tienen dogmas o que están en apostasía. Si tú tratas de explicarle a un católico que la idolatría es pecado, te va a decir que tú tienes discurso de odio. Y de nuevo, amigos, otro ejemplo de la manipulación del lenguaje, lo vimos con esta jueza Amy Coney Barrett, quien ahora, usando una palabra que es llamada originalista, ella pretende, según esa etiqueta, interpretar las leyes de la Constitución de Estados Unidos de una manera totalmente distinta a un juez que tiene la etiqueta de humanista, el cual interpreta la misma Constitución de una forma totalmente distinta a la de la jueza Amy Coney Barrett, quien tiene la etiqueta de originalista. ¡Wow! Es una tremenda manipulación del lenguaje. Son dos jueces, uno es originalista, el otro es humanista, y es la misma Constitución, y la misma Constitución desemboca en leyes totalmente distintas, porque un juez es originalista y el otro juez es humanista. Y vemos cómo las leyes del hombre son tan débiles, sujetas a que cualquier organización astuta y sigilosamente empiece a cambiar el lenguaje, y de ahí parte todo. Cuando nuestro lenguaje es manipulado, entonces nuestras leyes son manipuladas. De repente la cultura de una nación va cambiando, y entonces ya empezamos a decir, es que lo de antes eran otros tiempos, y lo de hoy es diferente. Todo ha cambiado y por eso las leyes tienen que cambiar, y vemos que Estados Unidos de repente ha caído en una debacle moral, y Estados Unidos literalmente está colapsando en la inmoralidad. Sin embargo, amigos, cuando vemos la Biblia, vemos que el profeta Isaías interpretó la Biblia de la misma manera como la interpretó el apóstol Pablo, de la misma manera como la interpreta Ecusatón, y es la misma ley interpretada en diferentes épocas de la misma manera. Y hoy hay cristianos que están totalmente de acuerdo en interpretar la Biblia 100% como la interpretaron los profetas y apóstoles. Así que, como vemos entonces, las leyes del hombre son totalmente frágiles porque no pueden contra esta arma del demonio, que es la manipulación del lenguaje. Así que vemos que Estados Unidos no fue conquistado ni por las armas, ni por la inmigración, ni de manera económica. Estados Unidos fue conquistado a través del lenguaje. Por lo cual, nosotros como cristianos debemos tener especial cuidado de esto. No sea que asimismo nosotros seamos conquistados a través del lenguaje. Ojo, porque tus familiares van a usar la manipulación del lenguaje contigo o cualquier persona. Así como le ocurrió a Eva con el demonio. El demonio quiso manipular el lenguaje y Eva cayó en la trampa del demonio. Ahora, miremos uno de los maestros de la manipulación del lenguaje, es el Papa Francisco. Todo lo que él dice es enigmático. Cuando él habla parece que fuera difícil de entenderlo. Sin embargo, para dar un ejemplo claro, tenemos que referirnos al bien común, lo cual es una clara modificación del lenguaje.
al parecer el bien común es el bien de todos. Parece que es bueno, pero no es así. El bien común es el bien de la mayoría. Y tú tal vez momentáneamente también puede que digas, sí, pero bueno, es la mayoría, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tú, por ejemplo, has venido ahorrando durante 10 años para comprarte algo y la mayoría no ha querido ahorrar nada? Y de repente tú tienes en tu cuenta bancaria algún dinero, pero de repente el gobierno dice, la mayoría de la población no tiene ahorros. Y de repente declara que todos los que tienen dinero en los bancos son ricos, por lo cual se decreta que en todas las cuentas que tengan dinero, la mitad de su dinero vaya a un fondo para ayudar a los pobres, por el bien común. Entonces tú dices, ¿cómo está eso? ¿Ves? Entonces, el bien común de repente no es un bien común, sino que puede ser algo que moralmente es erróneo. Es decir, robarte tu dinero para dárselo a los pobres. El Estado actuando como un Robin Hood, robándole el dinero a quienes lo han trabajado o lo han ahorrado para dárselo a aquellos que han sido desordenados, que son bebedores o quién sabe qué. También puede que sean pobres, que de alguna manera no han querido trabajar. En fin, el hecho es que no les pertenecía ese dinero. Es así como el bien común va a ser usado para permitir que el Estado pueda promulgar leyes inmorales. ¿Ok? Asimismo, amigos, el Papa también declara que él está a favor de los derechos humanos, pero luego declara que los derechos humanos no son absolutos ni ilimitados. Esa es una violación al lenguaje, porque eso simplemente significa que no está de acuerdo con los derechos humanos. Pero él te dice, no. Claro que estoy de acuerdo con los derechos humanos, solo que no son absolutos ni limitados. Plop, manipulación del lenguaje. Por eso también el Papa dijo, la libertad de expresión tiene sus límites. Esa es manipulación del lenguaje. Porque si tú le pones límites a la libertad de expresión, entonces no hay libertad de expresión. Otra tremenda manipulación del lenguaje del Papa Francisco, y esta sí la saca del estadio, es decir que el Shabbat es domingo, cuando es obvio que la palabra sábado tiene su origen antropológico y etimológico en el Shabbat. Sábado es Shabbat. Nada más basta ver al pueblo judío en qué día reposaron históricamente y es en sábado. Sin embargo, hoy la Iglesia Católica se ha embarcado en la aventura de manipular el lenguaje y decretar que el Shabbat es el domingo. Plop, tremendo. Otra manipulación del lenguaje es la fantasía climática, que es la supuesta respuesta enfurecida de la Madre Tierra a algo que los seres humanos estaríamos haciendo mal, que nadie sabe qué es, pero que el Papa Francisco sí lo sabe, y es que tenemos que respetar el Shabbat, solo que para el Papa el Shabbat no es en sábado, sino que es en domingo, recontra plop. Muchos escritores en la Edad Media caían en la trampa de modificar el lenguaje y no llamar las cosas por su nombre, para permitir que sus libros fueran publicados, y eso es un error. Hoy ya no hay escritores. Los que sufrimos esa persecución somos los youtubers, los que exponemos la verdad, los cuales ahora somos declarados conspiranoicos. Todo lo que decimos es parte de un delirio mental y quienes nos escuchan están radicalizados. Es decir, que de alguna manera fueron inducidos al error y los medios de comunicación juegan su parte, porque ahora a los youtubers nos han puesto la etiqueta de influenciadores. Pon atención a este cuento, cuando los influenciadores en realidad son los medios de comunicación, ellos son los que adoctrinan a las masas con sus noticieros 24 horas al día, periódicos, cadenas de radio, tienen canales de YouTube, es decir, los verdaderos influenciadores del mundo son los medios de comunicación que están en poder de 8 monopolios mundiales. Sin embargo, los medios de comunicación nos llaman a los youtubers influenciadores, amigos. Es tremendo cuando en realidad los que son influenciadores son ellos, pero aún tú lees un periódico y sale que el youtuber influenciador hizo esto mal, se equivocó así, o está haciendo este delito. Luego otro ejemplo de la manipulación del lenguaje, es decir que las palabras matan, porque ese es el objetivo de ellos. Condenarte no porque hayas cometido algún crimen, sino por la palabra nada más. Por eso buscan que por solo predicar la palabra tú seas condenado. Y amigos, ahí no hay manera de escaparse de ese problema. Aun y cuando dejáramos de evangelizar o de publicar en la red, y los manipuladores del lenguaje y la policía del pensamiento va a buscar la manera de hacerte revelar tus creencias. Un ejemplo de esto lo vimos en Argentina, clarísimo, en donde a ti se te obligaba a confesarte ante una aplicación. Si tenías tos, fiebre, etcétera, entonces no te daban permiso para movilizarte, o de lo contrario, si podías movilizarte. Y eso parecía lógico, ¿verdad? Al fin de cuentas, la idea no es enfermar a otros seres humanos. Sin embargo, la ley también dice que la persona no puede autoincriminarse y que el derecho a la defensa es un derecho constitucional. Es decir, todos tenemos derecho a la defensa y a no autoincriminarnos. Sin embargo, ese derecho fue violado cuando a ti se te obligaba a autoincriminarte en una aplicación para que supuestamente te dieran un permiso para salir a trabajar.
Es tremendo. Ahora recordemos que el Papa Francisco dijo que no hay derechos absolutos. Plop. Asimismo, cuando haya otro tipo de crisis nacional que ya no sea una enfermedad, sino por ejemplo un malestar social, una revolución, pues se va a usar este mismo sistema, en donde tú vas a tener que confesarte. Por supuesto que el cristiano nominal guarda todas las leyes del gobierno. Pero ¿qué pasa cuando hay una unión de iglesia y Estado? Y esta iglesia le está diciendo al gobierno que hay personas que tienen discurso de odio, que son conspiranoicos. Por supuesto entonces que cuando se une la iglesia y el Estado, el gobierno va a querer saber quiénes son esas personas y lo va a lograr a través de estas aplicaciones. Así que no hay manera de escaparse de ese dilema. Es la policía del pensamiento la que hoy en día tiene una herramienta terrible y es la red, el Internet, el poder usar tu propio celular para saber cómo piensas en todo momento. Y si de repente al Estado le parece que tu lenguaje de alguna manera desafía el dogma de la unión de iglesia y Estado, entonces ahí hay un problema. No por nada, amigos, los policías de la novela de 1984 vestían de negro igual que los sacerdotes católicos. Porque si hay una iglesia interesada en el control mundial y aún de bloquear a la palabra, es la Iglesia Católica. Recordemos que la palabra católica significa universal, y recordemos que la Iglesia Católica en la Edad Media tenía la Biblia en latín para que nadie pudiera leerla, y aun cuando John Wycliffe la tradujo al inglés, la Iglesia Católica desató la persecución más horrenda contra cualquier persona que tuviera una Biblia o aún una hoja de la Biblia. Esa persona era enviada directamente a la hoguera. Y la Iglesia Católica hoy en día es más poderosa que nunca porque es propietaria de cientos de miles de universidades y colegios y tiene el flujo de caja más impresionante que dejaría en pañales al flujo de caja de todos los billonarios de la tierra juntos. Más aún cuando los medios de comunicación claramente le pertenecen. Y no importa el país donde estés, las noticias siempre serán las mismas con leves diferencias y la manipulación del lenguaje es la misma. Los peligrosos no son los narcotraficantes, ni los corruptos, ni la delincuencia organizada, sino los blasfemos, los que tienen discurso de odio, porque las palabras matan. Y si tú hoy en día vas a donde un juez y le dices que te están extorsionando, ese juez no te presta atención. Pero si tú vas y le dices que eres gay, y que no te dejaron entrar al baño de las niñas, entonces ahí mismo toma tu caso y tu caso va a llegar hasta las altas cortes, porque el tema no es la justicia, sino cambiar el lenguaje. Porque cuando se cambia el lenguaje, se cambia la conciencia de las personas. Si el demonio logra introducir en tu mente un concepto inmoral y tú lo asumes como correcto, pues el demonio habrá logrado que tú estés perdido para siempre. Y peor aún cuando tú ves al evangelio como algo malo, como algo fanático o radical. De ahora en adelante, entonces, ya empezamos a ver un cambio en la forma como hablan nuestros gobernantes. Antes, cuando un político decía algo del otro, eso era un debate. Hoy en día, los medios de comunicación dicen que es un ataque. Y esa es la misma manipulación. Y de repente, cuando tú digas algo sobre un líder religioso, entonces ya tú no estás debatiendo el evangelio, sino que estás atacando al líder religioso. Es la misma manipulación, amigos, que está ocurriendo día tras día, que las personas no se dan cuenta que son víctimas, que de repente llegará al punto en que por esa manipulación van a perder su vida eterna, porque serán inducidas a perseguir a los verdaderos cristianos, los cuales ellos ahora catalogan de fanáticos ultra radicales. No hay manera. Amigos, ¿por qué ocurre esto en este mundo? Es la gran pregunta. Hay personas que de plano no pueden escuchar que se les diga el evangelio. Por ejemplo, tú le dices a un católico que la idolatría está mal y de plano te dice que tienes discurso de odio. ¿Cómo es posible que un católico diga que el evangelio es discurso de odio? Tendrá que ser Dios el que tiene discurso de odio. Miremos entonces, amigos, por ejemplo, algo que dijo Jesús, que visto desde la misma óptica pudiera ser considerado como algo terrorista. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Amigos, imaginémonos decir algo como esto. Es decir, el templo judío era una de las edificaciones más sagradas de los judíos, era el centro religioso, político y económico de Jerusalén, y aún Jesús estaba declarando que iba a ser destruido. ¿Y cómo sería considerado eso hoy si tú dijeras eso sobre algún centro o edificio donde está el poder religioso, político y económico del mundo? ¿Cómo serías visto tú? Pero por supuesto que gracias a Dios en la Biblia no habla nada de eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tú dices que en el libro del Apocalipsis la Iglesia Católica es la gran ramera? ¿Es eso discurso de odio? O alguien dirá, oh no, Ecusatón, las palabras matan. Pero esa es la palabra de Dios. Y la palabra también tiene incluido la profecía. Porque recordemos que también el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía.
Leamos en Apocalipsis 19, versículo 10. Y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, no lo hagas, yo soy siervo contigo, y con tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, ¿qué podremos hacer para evitar a esta policía del pensamiento? Nada, amigos, no hay manera de evitarlo, porque aun y cuando tú no quieras publicar algo en las redes, esta policía del pensamiento hará lo posible para detectar quién eres y saber si tú tienes la palabra contigo, porque lo que hay es una guerra por la palabra, porque aún era lo mismo que ocurría en la Edad Media. Se requisaban todas las casas para ver quién tenía la palabra, es decir, la Biblia. Y hoy en día no se van a requisar las casas porque hoy tienen un arma mucho más poderosa. Las aplicaciones en los celulares que mediante un cuestionario pueden hacer saber al gobierno quién tiene la palabra. Pero amigos, no se preocupen, dejen las consecuencias a Dios y tengan el testimonio de Jesús, que es guardar su ley y el espíritu de profecía. Y en la Biblia está demasiado claro que la Iglesia Católica es la gran ramera del Apocalipsis. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que el primero que tuvo problemas con la policía del lenguaje fue el mismo Jesús, quien fue calumniado por sus palabras. Él no cometió ningún crimen, amigos. Y es que, ¿a quién se le ocurre juzgar a alguien y ponerlo preso o aún condenarlo a muerte? No porque haya cometido un delito, sino porque dijo algo. Plop. Leamos en Mateo capítulo 26, versículos 63 al 65. Mas Jesús callaba. Respondiendo el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, y aún os digo, que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia, y que viene en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora habéis oído su blasfemia. Ahí tenemos. No cometió ningún crimen real, sino que dijo algo que no era acorde al dogma del imperio. Hablamos del imperio judío. A los fariseos les molestó porque eso iba en contra de su imperio. Y de repente ese fue todo el problema. Jesús de repente entonces fue condenado simplemente por decir algo. Así que cuando vemos esta doctrina satánica del discurso de odio y vemos que se trata de acomodar sobre el evangelio y que tú no puedes predicar el evangelio porque ofende, vemos la manipulación satánica del lenguaje. Y es que no hay manera, amigos. Leamos en Mateo capítulo 15 versículo 2. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esa palabra? ¿Y cómo hacemos, amigos, si es que cualquier persona que esté poseída por el demonio se va a ofender por la palabra de Dios? Claro que siempre van a haber ofendidos, no hay manera. Jesús fue condenado y no cometió ningún crimen, solo por la palabra. Y es lo mismo que vamos a ver muy pronto, en donde solo por la palabra las personas serán condenadas. Y es lo mismo que le pasó al apóstol Pablo. Leamos en Hechos capítulo 21, versículo 28. Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a los gentiles en el templo y ha contaminado este lugar santo. Ahí está el nefasto resultado de unir la iglesia y el Estado, porque es el mismo demonio quien controla los poderes del mundo para detener al evangelio que es la palabra, amigos. Y miremos también lo que le ocurrió al profeta Juan en Apocalipsis capítulo 1 versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí tenemos al apóstol Juan preso. ¿Por qué? Por la palabra. No había cometido ningún crimen. Su único crimen era ¿cuál? Que ofendió a los poderosos que tenían el control del imperio, porque pensaban que la palabra podía de alguna manera desestabilizar el imperio. Porque siempre que nos quedemos callados, esta policía del pensamiento se va a buscar la manera. Si nosotros no alertamos a las personas a que entiendan que el lenguaje no puede ser modificado, porque en el día que nosotros permitamos que el lenguaje sea modificado, la sodomía deja de ser sodomía para convertirse en unión de parejas del mismo género. Y así seguiría el mundo en un declive moral hasta el punto en que la pedofilia no sería pedofilia sino educación sexual, y zoofilia no sería zoofilia sino amor a los animales. Y ahí iríamos, amigos, con todo este terrible declive moral. Hasta pronto, hermanos.